Para hacer la transición que necesitamos es inevitable hacer una inversión. No se puede hacer este cambio directamente con promesas de metes 4 cosas y ya estás cambiando el sistema, ¿no? Estamos haciendo una transformación. Estamos tan acostumbrados a elegir la opción más barata y más rápida, sin importarnos cuál es su impacto, que es que, claro, estamos partiendo de que ya compramos lo más barato. Obviamente, en cuanto metemos ahí otros conceptos, gente o la naturaleza a la que se le tiene que devolver ese recurso que nos da y que tenemos que pagarlo, ¿no? Tenemos que incluir costes que no estábamos incluyendo, costes que sí, pueden encarecer un poquito el presupuesto y que hay que tener en cuenta. Un ejemplo que me gusta siempre poner es los residuos, ¿no? La gente en los festivales, en los proyectos de producción, se encarga de comprar muchas cosas, pero no mete en su presupuesto luego esto dónde lo tiro o cómo tengo que pagar a una empresa de gestión de residuos para deshacerme de esto, ¿no? Entonces estamos muy rápido comprando y no tan rápido con otras cosas que forman parte de la cadena de producción y que no se nos puede olvidar. Entonces sí, hay que incluir algún coste extra en la cadena de producción y otros que se abaratarán. Cuando hablamos de coste, ¿qué estamos hablando? ¿De coste inmediato o de coste a largo plazo, ¿no? Porque es un poco lo que decía Paloma, que tú inviertes y a lo mejor sí que tiene un coste más elevado inicialmente, pero entonces tú tienes que calcular en cuánto te va a rebajar el coste para las siguientes ediciones, a lo mejor. Entonces es muy importante y es algo que en sostenibilidad yo creo que insistimos mucho, el pensar a largo plazo, que hasta ahora hemos estado pensando a corto plazo, lo que me cuesta ahora. Y lo que decía Paloma, incluir todos los gastos, porque al final generar muchos residuos sí que te cuesta más caro a la hora de recogerlos, pero son conceptos que a lo mejor aún no los estamos integrando al calcular el coste y la huella. Yo creo que la herramienta más importante es la educación, es el que la gente sepa lo que tiene que hacer, pero sobre todo el por qué. O sea, al final tú le estás pidiendo a una organización, a un equipo de producción que haga, bueno, que tiene más trabajo al final, porque es como lo de los risk assessments, ¿no? Cuando los introducimos, pues al final son más horas de trabajo. Pero es importante el que la gente entienda el por qué, porque yo siempre digo, la gente no es mala y piensa, yo no quiero hacerlo porque me quiero cargar el planeta. No, la gente quiere hacerlo, pero a lo mejor no tiene las herramientas y no tiene la educación. O sea, para mí es muy, muy importante que como traer a la gente hacia ti, ¿no? y que sean ellos los que quieren hacerlo. También es un tema de presupuesto, yo creo también, ¿no? Que estamos pidiendo que los festivales y los eventos pues que reduzcan su huella, pero les estamos ayudando, estamos entendiendo el coste o el tiempo que ellos tienen que invertir en eso. Entonces yo creo que también esto es muy importante que lo miremos desde el sponsorship y desde todas las ayudas económicas que se están dando. Y añadiendo a lo que comenta Roser, hay una parte muy importante que es dentro de la educación, porque en el fondo forma parte de lo mismo, que es conocer, saber cuáles son los impactos, ¿no? Muchas veces es que no sabemos, termina nuestra relación con un producto, con un momento, con un festival y luego ya lo que pase por detrás no lo sabemos, ¿no? Entonces necesitamos empezar a medir. Cuando tú dices en un festival, pues es que este vinilo que estás poniendo para tu edición va a estar 400 años en un vertedero hasta que se descomponga, cambia un poco y la gente no lo sabe cuando compra ese vinilo, ¿no? Entonces, dentro de esa educación, el poder decir los impactos son estos y ahora ya toma la decisión sabiendo con todas las consecuencias, cambia mucho las cosas. Entonces, la herramienta que yo creo que funciona mejor es el conocimiento, mira, esto es lo que va a pasar y ahora ya decide, ¿no? Y con respecto a herramientas, hay una serie de recursos, ¿no? De cómo se hacen estas cosas, no hay que inventarse la rueda. ¿Cómo se reducen materiales? Pues hay que analizar qué materiales vas a comprar, ver cuáles pueden llegar a ser reutilizados en distintas ediciones y plantearte el largo plazo. O sea, hay muchas herramientas que tienen que ver con este conocimiento y después esto, cómo lo aplico, y para eso hay pues profesionales, guías, información online. O sea, hay que querer, pero las herramientas están, ¿no? Hay que buscar. Esta pregunta al final lo que tendríamos que hacer es ir, bueno, tema por tema, ¿no? Transporte, o sea, es un poco
primero el medir, ¿no? Lo que decíamos, el tema de la educación, cómo se puede reducir, entendiendo cuál es tu huella, entendiendo cuál es tu impacto, entonces crear una estrategia. Ejemplos, por ejemplo, normalmente la parte de la huella más elevada es transporte y es energía, entonces claro, tienes diferentes formas en el hecho de decir, hay cosas que yo tengo el poder directo, ¿no?, de cambiar, como son las botellas de plástico, por ejemplo, las acreditaciones, son cosas que yo como organizador yo tengo el poder de cambiar, de decir, pues no voy a usar este tipo de material, voy a usar otro. Pero, por ejemplo, hay otros, el tema de la energía, depende mucho un poco de la sede, ¿no?, del edificio que tú estés usando, y este es un tema muy importante porque al final lo que pasa es que muchas organizaciones dicen como no tengo el poder no voy a hacer nada, pero al final para mí es el hecho de compartir el mensaje y de hablar con tus proveedores y decirles, no, es que yo quiero una sede que tenga energía renovable, yo quiero, si alquilo unos coches, yo quiero un coche híbrido, yo quiero un coche eléctrico, yo quiero un parking de bicicletas, o sea, al final, para mí cómo se reduce es haciendo las preguntas, bueno, tomando las acciones evidentemente, pero también haciendo las preguntas necesarias y llevar a tu equipo, lo que siempre digo, ¿no?, llevar contigo a todos estos proveedores que has estado trabajando, que tienes una relación a largo plazo con ellos, pues invitarlos a que ellos te ayuden a reducirla, y para mí esto es una parte muy importante que muchas veces no hacemos, ¿no?, que es como yo hago esto porque es lo que yo puedo hacer, pero el otro no es mi problema, ¿no?, sigue siendo tu problema porque al final tú estás pagando por este servicio. Y hay que entender que toda actividad humana tiene un impacto, toda. Desde que uno se levanta por la mañana empieza a impactar, bueno, ya durmiendo también tiene la nevera conectada, ¿no? Siempre hay un impacto. La clave para definir si esto vale la pena, ¿no?, digamos, este impacto que estoy haciendo vale la pena, un poco coste-beneficio, siempre tiene que ir unida a un disminuir al máximo los impactos negativos, ¿no?, conseguir que tú haces tu actividad pero impactas solo lo estrictamente necesario, lo que no te puedes quitar, lo que vas a impactar. Todo lo demás, que se llama la huella residual, ¿no?, ya que he reducido todo lo que podía, bueno, pues esto es lo que me queda y ya no puedo reducir menos, esto para hacer mi actividad, y luego maximizar los impactos positivos, porque los hay gente que tiene un empleo, hay una actividad económica que se moviliza, hay un impacto real que también es positivo, ¿no? Entonces consigue que eso sea todo lo bueno que puedas y todo lo malo busca que sea lo mínimo, y ahí al menos estarás intentando llegar a un equilibrio. No tiene por qué cambiar una parte importante de la experiencia, es más, un festival se hace por esa experiencia, ¿no? Hay una parte fundamental de los festivales que es esa unión humana, no hay nada que sustituya a esa unión humana. Entonces, habrá que conseguir que eso, que es la esencia de un festival, se haga, como decíamos antes, ¿no?, con el mínimo impacto que se pueda, pero un impacto va a tener. Y de ahí se extraen muchas cosas positivas, esa unión humana no se puede reproducir de otra manera, entonces habrá que buscar cuáles son los puntos imprescindibles porque son la esencia de la actividad, y esos mantenerlos intentando quitarle todos los impactos que se pueda, y luego sí habrá que analizar si algunas actividades suman o no suman, porque hacer un impacto en algo que a lo mejor no suma tanto, pues eso sí que es lo problemático, ¿no? Entonces también tenemos que analizar hasta qué punto hacer esta actividad es súper clave para el éxito del festival. Entonces, ¿cambiará la experiencia? La importante no debería cambiar, porque por algo se hace, ¿no? Pero puede ser que haya algunas cosas que tengan que cambiarse, que se tengan que modificar los patrones de transporte, cómo voy a movilizar a la gente, la forma en la que, bueno, la sede en la que lo elijo hacer. Sí, hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar, pero la parte clave no debería. Yo creo, bueno, como Paloma, que sí que hay cosas que van a cambiar, pero es que tienen que cambiar. Es que el problema es que las cosas no están cambiando, y aquí ya no hablamos de festivales, es que no hablamos ni de nuestra industria. O sea, lo que el IPCC Report nos está diciendo es que tenemos que cambiar la forma como vivimos como sociedad, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, evidentemente, sí, las cosas van a cambiar, pero es lo que siempre decimos, podemos verlo de forma positiva, o sea, habrán experiencias que van a cambiar, pero también podemos cambiarlas de forma positiva, o sea, podemos crear espacios, o sea,
utilizar estos espacios también como espacios de educación, como espacios, lo que te decía, espacios abiertos para hablar sobre ciertos temas. ¿A qué allí hablamos sobre ciertos temas que afectan a la sociedad? Pues ¿por qué no hablamos sobre el cambio climático? Y al final, siempre, ya sé que siempre voy a lo mismo, pero es que he tenido muchas experiencias, por ejemplo, con muchas producciones en que muchos individuos pensaban a lo mejor que viajaban demasiado, que se llevaban demasiado kit y que podrían reducirlo, o sea, soluciones, pero nadie se atrevía a decirlas. Bueno, porque es algo que no hablas de esto, hablas de otras cosas. Entonces el hecho de tener, bueno, yo siempre que he ido a visitar estas producciones, pues era como, se abría un debate súper bonito, pues a lo mejor podemos cambiar un poco la experiencia de los asistentes, pero positivamente también, sí. Y también que este cambio de experiencia no va a ser exclusivo de los festivales, claro, no. Es que este cambio es sistémico en todos los sectores, y una frase que siempre digo y que me encanta decir es que tenemos que cambiar nuestra forma de producir festivales y de producir tornillos, o sea, todo tiene que cambiar e incluir unos impactos que no estábamos metiendo en la cadena. Entonces, pues la gente que venga al festival ya estará acostumbrada porque se le habrá cambiado muchas cosas a su alrededor, y ya lo estamos viendo, todavía no en la profundidad que el planeta necesita, pero poco a poco vamos para allá. Yo creo que sí, o sea, absolutamente sí. No, y cuando decimos publicarla ya no es el name and shame, es al final tú necesitas, si tú quieres reducir, vamos hablando de reducir, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber si reduzco si no sé lo que tengo, ¿no? O sea, es un poco de crear la baseline, ¿no? De decir, vale, estas son mis emisiones. Yo soy muy pro, total, medir la huella, pero porque es lo que decíamos antes, sin conocimiento tú no puedes ser estratégico. Yo necesito saber mi huella para poder ser estratégico y para no poner toda mi energía en reducir un impacto que es muy pequeño cuando podría ponerla en reducir un impacto que es muy grande. El publicarla, bueno, es que yo creo que es educación para todos al final, o sea, yo siempre digo una huella es para ti, yo siempre lo he dicho, ¿no? Me has escuchado decirlo muchas veces, la huella es para ti, para que tú entiendas. No veo nada negativo en publicarla, y aparte la competición sana esta funciona muchísimo en realidad. Yo sí creo que, primero porque lo necesitamos, igual que, insisto, todos los sectores. O sea, necesitamos empezar a saber dónde estamos, cuáles son nuestros números para poder ser estratégicos y poder generar pues, programas a largo plazo para cambiarlo. Entonces, obligatorio no sé quién lo va a obligar, pero que desde luego debería ser un tema importante para quien organiza algo, el saber, además de cuánto se va a gastar hasta el último céntimo, tiene que tenerlo presupuestado y sabido, y le ayuda a estrategizar para el futuro, pues igual con el tema de la huella de carbono. Sí. Y aparte también al final tenemos, o sea, hay un montón de targets, ¿no? Del gobierno español, de la Unión Europea con el Pacto Verde, entonces nosotros es lo mismo, o sea, estamos hablando de números, estamos hablando de reducir un tanto por ciento, entonces lo que significa es que todas las industrias, que todo el mundo tendrá que medir para entender cuál es el impacto real. Sí. Yo sí creo que debería haber algún tipo de incentivo para los que están empezando antes que los demás, ¿no? Hay una clave de cómo funciona la conducta humana en el que cuando algo se ve reforzado se incrementa esa conducta, ¿no? Entonces sí creo que debería ser algo a tener en cuenta, pero también entiendo esa dificultad por esa parte artística, ¿no? De que este es el resultado de algo maravilloso independientemente de cómo se haya producido, igual que cuando nos encontramos que hay una figura que hace unas películas maravillosas pero que luego a nivel personal pues no es una persona que y tenemos esa misma duda, ¿no? Pues igual, lo metería en el mismo saco. No sé si tiene que ser algo totalmente definitorio para aparecer, porque también es que hay producciones que necesitan tener una huella mayor para ser lo que son. Si tú haces un proyecto que metes a 5 personas en una habitación con 4 pues evidentemente ahí no tienes mucho transporte y es fácil, pero hay otros proyectos que necesitan de otra cosa. ¿Cuál es el valor artístico de cada uno? Entonces la clave es que tú me digas, pues este proyecto ha tenido mucha huella, pero era la mínima que podía tener, no podía tener menos, ¿no?
Y eso a lo mejor es mucho más clave que digas, vamos solo a elegir a los que tienen una huella de carbono menor a 30 toneladas. Eso se cargaría un poco algún rasero, ¿no? Ahora, que se fomente, que se creen premios específicos para ello, que se tenga en cuenta y que se hable a la par de otros datos de la producción sobre su impacto, me parecería fantástico. Yo dentro de un año sí considero que es bastante factible que de este tema se haya hablado en todos los festivales, de alguna forma o de otra, ya sea porque hay una actividad específica sobre el tema o porque la gente en las copas comenta, oye, ¿cómo has hecho tú para solicitar esto, este requerimiento? ¿Quién te lo está haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo has conseguido? O sea, creo que se ha convertido, igual que otros factores, sobre todo ahora que está muy asociado a la financiación, pues se está hablando de ello todo el tiempo, porque es verdad que hay mucha gente que ahora lo ve como un requisito necesario y que no tiene ni idea, entonces cuando se junta con sus pares, pues lo habla. Entonces sí creo que va a haber una conversación sobre sostenibilidad en todos los festivales de aquí a un año. Ahora, que lo implementen todos o que lo tengan en cuenta a la hora de definir su proyecto, no sería tan optimista como para decir que el 100%. Vamos a soñar con un 20%, que mira los sueños pequeñitos que tenemos los que trabajamos en sostenibilidad, ¿no? Pero si conseguimos que el avance sea en 4 años, que todos los festivales lo tengan, con un canto en los dientes me doy, la verdad que sí.